Hoy por hoy existen un sinnúmero de leyes, leyes judiciales, civiles, políticas, religiosas, incluso leyes de la salud, que son muy importantes. Sin embargo, el Dios del universo, el creador de todo, diseñó la ley de la materia, la ley de la energía, la ley de la vida, pero lo más importante, diseñó las leyes morales supremas. De eso vamos a hablar hoy. Si quieres saber un poco más, no te muevas, quédate con nosotros aquí en tu programa Busquemos en la Biblia, un programa que trae respuestas para cada inquietud del corazón humano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Busquemos en la Biblia, un espacio para el crecimiento espiritual. Es una alegría saber que estás ya con nosotros, listo para disfrutar de lo que hoy vamos a tratar aquí. El título del programa para hoy es ¿Siguen vigentes los 10 mandamientos? Para eso, hemos invitado a un amigo que vive en Montemorelos, Nuevo León. Hago referencia al pastor Oscar Rivera, quien ya está conectado para disfrutar con nosotros. Pastor Rivera, bienvenido a este programa. Gracias por hacer el espacio para acompañarnos. ¿Cómo te encuentras, pastor? Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Gracias a Dios, con vida y salud. Excelente, qué bueno. Pastor, siempre antes de abrir la palabra del Señor, invocamos su presencia a través de la oración. ¿Quisieras dirigirnos en este momento? Claro. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra. Rogamos que tu Espíritu nos dirija para que conozcamos tu voluntad para nosotros. Lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Pastor, estamos listos. Creo que, al igual que este servidor, has estado esperando este momento para compartir juntos el estudio de la palabra del Señor. ¿Qué te parece el tema de hoy? Es un tema muy interesante. Habla acerca de la vigencia de los 10 mandamientos. ¿Qué piensas de este tema, pastor? Bastante actual, sobre todo porque lo digo con respeto, en muchos lugares, inclusive de nombre cristianos, se dice que la ley de Dios ya no está vigente. Y cuando echa uno un vistazo a todo lo que está pasando alrededor en el mundo, la situación moral de nuestra sociedad, creo que deberíamos replantearnos esta situación. Claro que sí, pastor. Bueno, pues vamos a iniciar. Y yo creo que para entender lo que representa la ley de Dios es importante entender qué es el pecado. Y para eso me gustaría que nos guiaras en la respuesta a este interrogante. ¿Qué es el pecado, pastor? Fíjate, la palabra pecado en los idiomas originales tienen distintos términos con significados muy interesantes, muy profundos, pero la definición más simple, puntual, así, sin meternos en tanta complicación, la encontramos en la primera carta, la primera epístola del apóstol San Juan. Allí en el capítulo 3, el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y entonces viene la definición. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, definición de pecado, infringir la ley. O sea, yo desobedezco algo que está vigente, sea en lo penal, sea en lo civil, sea en lo que tiene que ver con nuestro Dios, pues obviamente tiene sus consecuencias. Claro, efectivamente. No, definitivamente, pastor, cuando nosotros infringimos la ley, obviamente nos metemos en problemas, ¿no? Y hablando en términos espirituales, el mundo está como está justamente porque se ha olvidado de la ley de Dios. Y eso nos lleva a pensar lo que has mencionado, ¿no? Necesitamos replantearnos un poco lo que tiene que ver con este tópico tan interesante. Ahora, ya sabemos entonces que pecado es transgresión de la ley. Eso lo menciona la Biblia, no es un invento nuestro, no es resultado de la imaginación. La palabra del Señor expresa justamente que la infracción de la ley es pecado. Ahora, sabemos que vivimos en un mundo que ha sido invadido por el pecado. ¿Cómo fue entonces que se transgredió la ley de Dios en la tierra? ¿Cómo fue que ocurrió esto por primera vez? ¿Qué dice la Biblia al respecto, pastor? Fíjate, antes de ver lo que dice la Biblia, y eso viene en el Génesis, y podemos ir buscando el primer libro de la Escritura. Okay. ¿Sabes qué hace varios años atrás? De hecho, te estoy hablando de cuando era niño.
siempre fui muy apegado a mi padre, que era maestro de primaria, y un día él estaba platicando con otros maestros. Recuerdo yo haber tenido unos 8 años en ese momento, y ellos estaban hablando acerca de algunos periodistas de ya hacía años, o sea, no era reciente, ya tenía tiempo. O sea que vamos a echarle a la década de los 60. Y resulta que ellos hablaron de ese periodista, yo no me acuerdo del nombre, y dijeron, ¿se acuerda, profe? ¿Se acuerda cómo el periodista fulano de tal decía las verdades y cosas del gobierno y del gobernador fulano y del presidente mengano y del alcalde aquel de allá y cómo sacaba trapitos al sol? ¿Se acuerda cómo lo desaparecieron? Pues no se supo de él. Se me hace que sabía demasiado. Y me quedé con eso en la mente. Y nosotros somos muy buenos para cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios lo otro? Pero hay un detalle que es sagrado para Dios y se llama libertad, libre albedrío. Dios respeta nuestra libertad de elección. Podemos elegir a Dios, sus mandamientos, lo que Él nos dice, o podemos rechazarlo, y tú estás en libertad de hacerlo. Solamente que caemos en un juego bien interesante de decisiones y consecuencias, porque todo tiene consecuencias, para bien o para mal. Entonces, pensando en eso, vamos al libro del Génesis. Fíjate, el capítulo 2, Dios crea este mundo y lo hace perfecto. Crea a nuestros primeros padres y los hace perfectos, Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahí en el capítulo 2, versículo 16, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjate, Dios prepara un entorno perfecto y le dice al ser humano, todo esto puedes comer. ¿Cuántos árboles frutales había? Infinidad. Hermano, no podemos decir un número, pero no sé, miles, ¿cuántos serían? No sé, pero era muchísimo lo que Dios le estaba dando al ser humano. Y le dije, solamente uno. Versículo 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, si tú piensas que Dios es arbitrario, piensa en esto. Te está dando miles y te pide uno. ¿Era una prueba fácil o difícil? Hermano, por favor, era demasiado sencillo. Me están dando todo esto y solamente uno, pues no le hago caso a ese uno y tengo todo lo demás. Entonces, fíjate lo que Dios hace. Le pide al hombre uno. Oye, pero ¿por qué Dios pone uno para él? Porque tenía que haber libertad. O sea, el hombre debía tener una opción. Obedecer a Dios o no obedecerlo. Aceptar por amor al Señor o no aceptarlo. Punto. Y el hombre tomó su decisión. Allí en el capítulo 3, en mismo Génesis, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate, ahí empezamos mal. Empezó la mujer codiciando, el árbol era codiciable, la ley dice no codiciarás. Y después tomó lo que Dios dijo, esto es mío, todo lo demás es tuyo, esto es mío. Así que cuando tú tomas lo que no es tuyo, eso se llama robar. Eso hicieron nuestros primeros padres. Y es complicado y a la vez sencillo, porque la serpiente le dijo a la mujer, el día que comas de este fruto, ustedes serán como dioses. Y la mujer quiso. Y Dios dijo, no tendrás otros dioses, yo soy el único Dios. Pero el hombre tenía la opción. Lucifer tuvo su opción. Su libertad, decide. Todo tiene consecuencias. Y alguien dirá, pero ¿por qué Dios no eliminó a Lucifer así de un fogonazo? ¿Lo podía hacer? Claro que lo podía hacer, pero no lo hizo porque iba a quedar esa interrogante en la mente de los ángeles, la que quedó en los profesores que te conté al principio. Oye, Dios eliminó a Lucifer, por algo sería. ¿Quién sabe qué escuchó? ¿Quién sabe qué vio? Algo turbio hay aquí. Obedece a Dios por miedo, y Dios no quiere una obediencia por miedo. Es correcto. En otras palabras, Pastor Rivera, la introducción del pecado a esta tierra, es decir, la primera experiencia en donde se transgrede la ley de Dios en el planeta Tierra, fue el resultado de una mala elección. Es decir,
se usó inadecuadamente esa facultad de la cual fuimos dotados todos los seres humanos. Recordarás que en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y una de las dimensiones de la semejanza de Dios en el hombre es el libre albedrío. Cuando el hombre es expuesto para usar esta facultad de la cual ningún otro ser vivo fue dotado más que el ser humano, la usó inadecuadamente, y ahí es donde entonces ingresa el pecado a la tierra. Es ahí donde se transgrede, ¿verdad? La ley de Dios. Excelente. Muy bien, pastor. Ahora, estamos hablando de la ley en principio, no en detalle, porque en detalle sabemos que más adelante se escribe la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿quién escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra? Recordarás, habrás visto en algún momento la película, ¿verdad? Donde aparece por ahí Moisés con unas tablas de piedra, donde están escritos los 10 mandamientos. Pero ¿quién escribió esos 10 mandamientos en esas tablas de piedra? Bueno, el libro del Génesis es muy claro al respecto. Perdón, vamos al Éxodo, segundo libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice, y dio, hablando de Dios, ¿no? Dio Dios a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, si conectamos ese texto al siguiente capítulo, Éxodo 32. Perdón, pastor, ¿leíste qué versículo del capítulo 31? 31, 18. Ok, para que nuestro auditorio sepa exactamente el versículo y entonces ellos también lo registren. Dice que las tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Ok. Pero si conectamos al capítulo 32, versículo 16, sí. Dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Me llama la atención que hermanos, hermanos cristianos sinceros, que eso pues yo no lo puedo cuestionar, solo Dios conoce los corazones. Hermanos cristianos le llaman ley de Moisés a los 10 mandamientos, pero pues eso no tiene nada que ver con Moisés. O sea, Moisés no fue el autor. Según el registro bíblico vemos que fue Dios. Dios escribe con su dedo. Ahora, vamos a jugar con opciones. Sí. A ver, Moisés, te voy a dar mi ley. Ahí están unas piedras, un martillo, un cincel, yo te dicto y tú escribes. Y Moisés, tin, 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 tin. No fue así. Ahora, Dios es el que escribe personalmente, con su dedo. ¿Qué hizo Moisés? Señor, se te pasó algo, mira, escribe esto. ¿Sería así? Tampoco. No. O sea, no tiene nada que ver ahí la opinión de Moisés o lo que se le ocurrió a Moisés. Es Dios escribiendo su ley, una ley que refleja su carácter. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, el mismo Moisés está hablando, dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas está escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y si nuestro amable auditorio ya con calma quiere buscar después los textos, allá en Éxodo 40 se nos menciona que esas tablas con los 10 mandamientos fueron colocadas dentro del arca del pacto, que era el mueble más sagrado en el tabernáculo del desierto, en el santuario del desierto. Y el mueble, conocido como el arca del testimonio, arca del pacto, era un símbolo del trono de Dios. Y el trono de Dios está cimentado sobre su ley. Y la ley refleja su carácter. Yéndonos a algo estético, ¿no, pastor? Muy interesante todo esto y la verdad apreciamos mucho la manera como estás ilustrando el desarrollo de esta conversación. Me imagino yo la letra de Dios, ¿no? Una letra perfecta. O sea, yo creo que ni el maestro más experto en caligrafía podría ser la sombra de esa letra tan maravillosa. Pastor, muy interesante todo lo que nos estás diciendo, pero tenemos que irnos a una pausa, así que regresamos. Amigos, sin duda alguna ustedes también están disfrutando lo que estamos conversando. Vamos a hacer una pausa, sin embargo quiero dejar una pregunta para que reflexiones y nos dejes saber tus comentarios. La pregunta es la siguiente: ¿puede el hombre adaptar los mandamientos de acuerdo a la época? No te muevas, regresamos en breve. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia.
La Biblia es el libro más vendido en la historia, superando los 5 billones de copias. También es el libro más robado. Y esto se debe a la accesibilidad que hay en los hoteles o establecimientos. No cabe duda que la palabra de Dios se ha esparcido por todas partes. Tú también puedes esparcir el mensaje por medio de tus acciones, tu testimonio y tus palabras. Busca un versículo que se te haga bonito o alguna promesa y compártela con alguien que sabes que lo necesita. Nunca dudes en ayudar a alguien. Muy interesante todo lo que hemos conversado hasta el momento. Gracias por permanecer con nosotros. Vamos a continuar con este programa. Espero que hayas hecho el comentario en relación a la pregunta que dejamos antes de irnos a la pausa. Muy bien, Pastor Rivera, continuamos con la plática. Creo que la verdad ha sido una plática bastante interesante, muy entretenida, pero sobre todo muy edificante. Estaba diciendo algo del material de las tablas. No sé si podemos redondear eso que estaba diciendo. Sí, es que algunos dicen es laja de desierto, piedra de desierto, pero algunos estudiosos dicen que probablemente, o sea, ni siquiera lo aseguran, probablemente eran zafiros. Dice, por una experiencia que tuvieron los ancianos de Israel de ver al Dios de Israel en un embaldosado de zafiro, color azul, un azul bellísimo. Ahora, el color azul está conectado en el Pentateuco con los mandamientos de Dios. Es correcto. Entonces, probablemente eran zafiros. Ahora, irrelevante. Si en este momento encontráramos el arca del pacto y sacáramos esas tablas de piedra, sean de piedra de desierto o sean de un bellísimo zafiro, lo que le daría un valor incalculable a esas tablas es que fue escrita por el mismísimo dedo de Dios. Y eso, señores, no tiene precio. No, y por algo Dios no ha permitido que se encuentren esas tablas originales, porque entonces se convertiría en un asunto de adoración y mucha gente caería en la idolatría, ¿no? Y aquí no se trata de adorar esas tablas, sino de adorar al autor de lo que se escribió en esas tablas. Muy bien, pastor, interesante. Pues vamos a continuar con el desarrollo de este tema y me gustaría en esta hora, pastor, preguntarte algo interesante. ¿Qué conocimiento nos imparte la ley de Dios? Algo tiene que aportarnos. ¿Qué conocimiento nos imparte? Vamos a Romanos. Muy bien. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? Capítulo 3. Muy bien. Versículo 20. Dice lo siguiente, la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De hecho, el mismo apóstol Pablo, ahí mismo en Romanos, capítulo 7, menciona: yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esto, señores, nos deja en claro que si eliminamos la ley de Dios, automáticamente estamos diciendo el pecado no existe. Así que fíjense todo lo que está pasando en Estados Unidos. Es terrible, es espantoso. Estamos en contra del racismo. O sea, si decimos no existe la ley de Dios, entonces ¿qué tiene de malo lo que hizo aquel policía de matar a una persona de raza negra? Estaríamos abriendo la puerta a eso. De paso, pastor, fíjate, perdón la interrupción. Eso que estás diciendo me lleva a pensar en lo siguiente. Algunos hermanos con un interés, vamos a decirlo así, genuino, yo creo que no lo hacen de mala voluntad, pero argumentan que la ley fue clavada en la cruz, es decir, que ya no tiene vigencia. Si fue clavada en la cruz, entonces matemos, porque hay un mandamiento que dice no matarás, pero si fue clavada en la cruz, matemos. Hay otro mandamiento que dice no robarás, pero si ya la ley no existe, si ya no es vigente, pues robemos. Si ya la ley no existe, entonces no tiene nada de malo codiciar a la mujer del prójimo. Si la ley ya no existe, entonces pues no hay que honrar a padre y madre. Es decir, suena un poco absurdo pensar que la ley perdió su vigencia y con eso que estás diciendo de lo que está ocurriendo en el mundo, pues es justamente el resultado de estar ignorando lo que la ley de Dios manifiesta. ¿Es correcto? Fíjate, los países tienen leyes. Así es. El universo tiene sus leyes. La naturaleza tiene leyes. La salud tiene leyes. ¿Por qué se nos hace difícil pensar que Dios tiene sus leyes? Y si las quitas, abre la puerta a lo que sea. Es correcto. Por eso el mundo está como está. Y porque pretende seguir desconociendo que Dios tiene una ley. Y eso no es ser legalista. Las leyes justamente es para que haya armonía, para que todo se dé o se desarrolle dentro de un orden, ¿verdad?
Sí, y sigue siendo pecado robar, sigue siendo pecado matar, sigue siendo pecado deshonrar a los padres. ¿Quién dice que es malo? La ley. Es correcto. Ahora, ¿cuál sería entonces el propósito final de la ley de Dios? Ya vimos qué es lo que la ley, o sea, cuál es el conocimiento que la ley nos imparte. Ahora, ¿cuál sería el propósito final de la ley de Dios? Si en este momento yo hiciera un examen y preguntara, a ver, damas y caballeros, entonces, ¿cómo es que el ser humano es salvo? Inciso A, por la gracia de Dios. Inciso B, por guardar mandamientos. Inciso C, por la gracia y mandamientos combinados. No sé qué contestaría nuestro auditorio, pero la respuesta correcta es la A. Somos salvos solamente por gracia. Es correcto. Nada más. O sea, los mandamientos, su papel es decirme, eres pecador. Necesitas quien te arregle. ¿Quién te arregla? ¿La ley? No. Te lleva. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, la ley me lleva a Cristo, que es quien sí me puede arreglar. En otras palabras, la ley es como un espejo, ¿no? Todos en algún momento cuando nos levantamos, vamos al espejo y el espejo nos dice, oye, tienes lagañas, estás despeinado, necesitas bañarte, peinarte, necesitas arreglarte. Pero el espejo no me va a arreglar, el espejo no me va a peinar. El espejo me dice, ve a la regadera, necesitas agua para limpiarte. El espejo me dice, estás despeinado, tienes que peinarte. Es decir, el espejo me muestra la realidad de cómo estoy y me dice a dónde debo ir para solucionar mi condición. Entonces la ley sería como ese espejo que nos muestra nuestra realidad y nos dice, tienes que ir a Cristo para que Él te cambie. Eso es lo que estoy entendiendo. Eso así es. Correcto. Entonces la ley tiene una función muy importante. No sé por qué la estamos haciendo a un lado o por qué hay gente que la hace a un lado. Sí, no, y de hecho en Salmo 111 y Salmo 119 dice que la ley de Jehová es eterna. Los mandamientos son para siempre. Sí, entonces ahora, viendo un poquito esto, ya sabemos entonces cuál es el propósito de la ley. Ahora me gustaría que habláramos un poquito del efecto que produce la ley al hacernos conscientes del pecado. Ahora, ¿cuál es ese efecto? Es decir, ¿cuál es el efecto que produce la ley de Dios al hacernos conscientes de nuestra condición? Porque, como dijimos, la ley nos muestra la realidad, nos muestra cómo estamos. Entonces, ¿cuál es el efecto final, verdad, que produce esa ley al hacernos conscientes de nuestra situación? Bueno, recuerden entonces, no guardamos mandamientos para ser salvos. Somos salvos primero, y como somos salvos, guardamos los mandamientos de Dios. Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero es el amor a Cristo, y un detalle bien interesante que se llama conversión. Fíjate, el Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. No se le puede agregar, no se le puede quitar. A ver, algo interesante ahí. No se le puede agregar y no se le puede quitar. Ahorita que termines te voy a decir algo porque vi en un libro que leí una alteración en relación a los mandamientos. Y ahorita te voy a preguntar para ver si nos puedes orientar en relación a eso. Okay. Claro. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Fíjate, la conversión. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Entonces la ley tiene una función, llevarme a Cristo y encontrarme con el milagro de la conversión. Ahora, yo no puedo ir a Cristo y decirle, mira, Señor, yo le he echado ganas, he guardado mandamientos, acéptame. No, vengo a Él como pecador porque he transgredido su ley. Okay. Y el Señor hace el milagro. El Señor me justifica, el Señor me perdona. No lo merezco, no me lo voy a ganar nunca. Pero entonces comienzo a caminar con Él. Y el que camina con Él es como si alguien dijera, hermanos, conocí a Cristo, le entregué mi corazón, nací de nuevo y para celebrarlo vamos a irnos a emborrachar todos. Pues sería una incongruencia terrible, sería absurdo. Incongruente. O ¿sabes qué? Soy cristiano y vengo y llegué de predicar de allá de la iglesia, di el sermón y llego pegándole a mi esposa y a mis hijos. Oye, pues espérate, ¿cómo? Okay. Y diciendo maldiciones. No hay congruencia. El que camina con Cristo es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Muy bien. Antes de ir a la última pregunta, porque el tiempo se nos está terminando, quiere decir que yo no le puedo añadir ni quitar a la ley de Dios. No en otras palabras, el cuarto mandamiento, por ejemplo, que habla de la observancia del sábado, eso yo no lo puedo quitar.
No. Porque lo he visto en algunos libros de que se han alterado 2 mandamientos. Quitaron 2 y metieron 2 nuevos. Quitaron el de no adorar imágenes, quitaron el de honrar, de guardar el sábado como día de reposo y metieron otros, ¿sí? Como santificar las fiestas y qué sé yo. Quiere decir que eso no es correcto porque según el texto bíblico no le podemos quitar ni le podemos añadir. Eso debe quedarnos claro, ¿verdad? Para que no nos confundamos y sepamos que lo que la Biblia menciona en relación a eso, así es y así debe de ocurrir. En pocos segundos, pastor, prefiero que el Señor Jesús lo conteste. Él personalmente lo dijo. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde, o sea, ni un punto, nada pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo no le puedo quitar nada, ni una letra, ni una coma, ni un punto a la ley que Dios escribió con su dedo. No es posible. Muy bien, pastor, el tiempo se nos ha acabado. Hemos llegado al final del programa. ¿Crees que en un minuto pudieses resumir lo que hemos conversado tan amenamente en este espacio? Bueno, yo creo que uno de los mejores resúmenes lo dijo el hombre más sabio que vivió en la tierra, por supuesto, después del Señor Jesús. El más sabio, el sabio Salomón, allí en Eclesiastés 12, el versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Excelente. No hay nada más que decir. Pastor, muchísimas gracias, muy amable, apreciamos mucho el tiempo que has destinado para estar con nosotros. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Sin duda alguna ha sido una experiencia de aprendizaje muy profunda, en donde hemos visto que si queremos ser felices, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que entender y aceptar que la ley de Dios sigue vigente. Y en esta hora yo quisiera hacerte una invitación, invitarte a aceptar la ley de Dios como el camino para poder llegar a Cristo, porque solamente a través de la ley podemos ser conducidos al autor de la misma. La ley nos muestra nuestra condición, nos dice cómo estamos y nos recalca que es importante que vayamos a Jesús, quien es el único que puede transformarnos. Te invito en esta hora para que aceptes la ley de Dios como ese camino para acudir al que te puede cambiar, al que te puede transformar, pero también al que te perdona, al que te restaura. Si esa es tu decisión en esta hora, me gustaría orar por ti, para que el Señor pueda cumplir su voluntad en tu vida y en la de tu familia. ¿Quisieras que oráramos juntos? Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias porque has dejado plasmado en tu palabra la ley, que es ese espejo que nos muestra la realidad y que nos conduce a tus pies. Permite que podamos aceptarla tal cual como está, de tal manera que vayamos a ti, tú nos aceptas como estamos, nos perdonas y nos transformas, de tal manera que encontremos el camino de la felicidad. Gracias por escucharnos. En Jesús, amén. Amigos, no se olviden, tenemos una próxima cita aquí en tu programa Busquemos en la Biblia. Bendiciones para todos.